Ahora mismo, vale. Ya se ha iniciado la grabación del curso. Como decíamos, vamos a hablar de enfermería escolar. Veo que ya estáis 27 personas. Así que, si os parece, vamos a ir a dar comienzo. Buenas tardes, Fátima. Gracias también por saludar. Y bueno, os he preparado una pequeña presentación. Como os digo, a mí si vais escribiendo me sale, ¿vale? Así que lo vamos a hacer y luego recordaros que el webinar os lo pasaremos para que lo podáis ver en otro momento o con mayor detenimiento si por lo que fuera os necesitáis desconectar, ¿vale? Vamos a hablar de, mira, Laura también por aquí, buenas tardes. Vamos a hablar de enfermería escolar y no me gustaría empezar de otra manera, sino con un pequeño guión y también contaros un poco qué sabemos sobre esta figura, que incluso yo personalmente, no sé vosotras, pero hasta que no empecé a trabajar de ello a nivel asistencial, a nivel teórico y a nivel de teoría, sabía bastante poco. ¿Dónde surge? Porque yo creo que es interesante conocer estos datos de cara a luego, pues por ejemplo, yo ahora que estoy dando clase en la Universidad Autónoma de Madrid, tengo varias alumnas haciendo el TFG de esta figura y fijaos que no encuentran apenas documentación en español. Así que, bueno, pues esto creo que es algo bastante a tener en cuenta de cara a saber por qué sucede y dónde surge esta figura y por qué tenemos estas limitaciones. También un poco me gustaría daros algunas pinceladas de cómo podemos avanzar, que ya os digo que es mi humilde opinión y que también esto sea también un poco foro. Y si queréis compartir información o si queréis compartir opiniones, yo feliz de la vida. ¿Qué competencias tenemos? Que bueno, realmente iremos viendo que según la comunidad autónoma y según exactamente esa figura que está concedida, hay diferentes, pues voy a decir situaciones y en qué países podemos encontrar esta figura aparte de en España. Vale, mirad, algo que me parecía que teníamos que empezar sí o sí y yo creo que es bastante interesante, no sé si lo sabíais, pero esta figura surge a partir del año, estamos en Nueva York, en 1897. Esto no quiero que suene como una clase de historia, sino que os parezca como un cuento, porque lo voy a intentar contar lo más ameno posible. Pero bueno, pues hay un momento en este año, se ve que la salud pública adquiere una gran relevancia por el tema de las incidencias que se está viendo a nivel de las enfermedades infectocontagiosas en Nueva York. Y tenemos a Lilian Wald, que creo que es muy importante porque, bueno, realmente ella es la enfermera reconocida como la enfermería comunitaria, que ya veremos un poquito más adelante lo que sucede ahora también en España con esa controversia entre enfermería comunitaria o enfermería escolar. Ella realizó un trabajo súper intenso para impulsar la salud pública desde su fundación y, bueno, lo que quería era precisamente prestar asistencia sanitaria en las zonas más desfavorecidas de Nueva York, preocupándose también, pues, no solo en la educación de la población, sino también en cómo prevenir la enfermedad de estas personas que estaban, pues, claramente en una situación en desventaja. Hay que decir que ella no se considera, ahora vamos a ver quién se considera como tal, que igualmente yo he encontrado diferente documentación, pero bueno, lo más fiable que he encontrado es que ella es la impulsora de esta enfermería escolar, pero ella ya, como os digo, no es considerada como tal la primera enfermera escolar, sino que va a ser Lina Rogers la que es propuesta por ella, por Lilian Wall, y se empieza a crear como pionera dentro de esta figura dentro de las escuelas. ¿Qué es lo que sucede en el año 1897? Pues que se dan cuenta de que, claro, los papás y las mamás, imaginaos que tenían esa vida un poco más pues socialmente más activa. Cuando llegaban a casa los niños se enfermaban, pero claro, una vez que los niños iban al colegio, enfermaban a otros niños y eran los niños los que llevaban otra vez la enfermedad a casa. Entonces, bueno, lo que se dieron cuenta ahí es que quisieron empezar a evitar ese trastorno cortar esa transmisión de la enfermedad y lo que se dieron cuenta es que bueno, pues que era una muy buena opción empezar primero con las inspecciones médicas en la escuela y se dan cuenta que eso todavía no sirve para frenar la transmisión de las enfermedades. Ven ese aumento del absentismo escolar y aquí es donde Lina Rogers empieza a tener mucho más valor. Y aquí nos vamos, fijaos, de 1897 realmente pasan muy pocos añitos a 1902.
seguimos en Nueva York, que aquí ya Lina Rogers, esta es una de las imágenes que he encontrado, porque además va a tener un papel muy importante. Sí que ya, como os digo, en la mayor parte de la bibliografía que he encontrado es la considerada como la madre de la enfermería escolar y en un principio, como os decía, Lillian Wall fue la que la propone para reducir el absentismo escolar en 4 escuelas en concreto que agrupaban 10.000 niños, que se da cuenta que empieza a trabajar con los estudiantes y con las familias, fijaos, para enseñar hábitos de higiene y prevención de enfermedades, realmente cosas que ya sabemos. Acordaos, hablando de Florence Nightingale, en 1853-1856, Guerra de Crimea, ella ya habla de esa higiene de manos, de esa ventilación y de esas medidas para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. En este caso, si os acordáis, en la Guerra de Crimea, pero aquí, mirad, no tan lejos, o sea, no tan lejos en el tiempo, sí que en espacio, en Nueva York, aquí se dan cuenta que es que los colegios no tienen esos hábitos para poder cubrir bueno, para poder evitar, perdón, más bien, la prevención de la transmisión de las enfermedades. De las enfermedades. En un mes, estamos hablando de 400, o sea, 4 colegios, 100.000 niños, el absentismo escolar disminuye drásticamente. O sea, imaginaros lo importantísimo que es esta figura, por tanto, y marcó el inicio de una especialidad distintiva y vital de la enfermería. Poco a poco ya se dieron cuenta que esto era una cosa impresionante y que tenía un cambio brutal y unos resultados muy llamativos, y fijaos que empezaron a instaurar enfermeras en todos los centros educativos y en 6 meses el absentismo escolar había disminuido en un 90%, o sea, una barbaridad. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque pensaos que estábamos hablando en el año 1902, probablemente pues 1905, cuando ya estamos hablando de estos datos y de estos resultados. Hace más de 120 años y aquí todavía seguimos como seguimos en España, ¿vale? Fijaos, en 1914 ya había 400 enfermeras en los colegios de Nueva York. Eso no lo tenemos casi ni hoy en día en España, que es realmente vergonzoso. Entonces, bueno, pues mirad, por eso quería poneros estos datos, porque yo creo que sí que nos dan por lo menos nos dan ese golpe de realidad de cómo estamos haciendo las cosas en España. Os hablo de Lina Rogers y no quiero contaros mucha historia, si os aburro me decís, pero Lina Rogers sí que es muy importante porque en 1917 además ella escribe el primer libro de enfermería escolar que habla pues de las responsabilidades que la enfermera tiene para poder mantener ese estado de salud, tanto físico como también mental, a nivel de la prevención de la enfermedad durante la escolarización de los niños, ¿vale? Y esta es la portada del libro. Es importante que sepamos que esto no supuso un marco teórico, porque eso ya se fue desarrollando a lo largo del tiempo más adelante, pero sí que es el primer libro documentado sobre la práctica escolar en enfermería escolar, ¿vale? Y ahora os hablaría de Susan Wood, que es otra, ¿vale? Tendríamos a Lillian, a Lina y ahora a Susan, que ya sí que se centró en desarrollar ese modelo teórico específico, como os decía un poquito más adelante, para dar ese marco teórico y ese modelo teórico para salvaguardar la salud de la población escolar. Ella desarrolla componentes específicos de la enfermera escolar, o sea, ya aquí ella sí que está hablando de competencias y de funciones, y fijaos que aquí en España, ahora lo vamos a ver, es bastante, voy a decir, demoledora la situación, pero se da cuenta de la importancia que tiene empoderar desde la infancia. Antes de seguir, me gustaría saber, porque esto al final, como yo creo que la mayoría, entiendo, sois todos enfermeros y enfermeras, si tenéis alguna experiencia dentro de la enfermería escolar, si conocéis algo, si os suena lo que os estoy contando o queréis que sigan adelante. Sí, me sirve también mucho para ir enfocando un poco la charla, el saber si sois enfermeras escolares ya, si no lo sois y en qué situación os encontráis, ¿vale? Si queréis compartirlo, yo lo leo de forma anónima, no digo los nombres. Vale, de momento no os animáis, pero, mira, que vas a hacer, Eva Luján, el máster este año, el máster de enfermería escolar. No sé si el nuestro, el de Amir, o vas a hacer otro.
Sí, en abril, mayo, fenomenal. Muy bien, Eva. Pues bienvenida y encantada de que estés por aquí hoy. Bueno, pues os pongo algunas fotos porque, como os digo, estas fotos son ya de Reino Unido y de Nueva York, porque os digo también que Reino Unido dentro de Europa es uno de los primeros países que empezó estas fotos, si no me equivoco, son de Reino Unido, empezó a implantar esta figura. Fijaos qué fácil con las revisiones ya de por sí de salud. Mirad, a ver, tengo por aquí, ay, qué bien, estáis escribiendo mogollón. Estoy trabajando en un cole ahora mismo, acabo de salir de la carrera, fenomenal. Yo también empecé al año y medio de acabar la carrera. Yo soy resi de enfermería de familia comunitaria, la verdad que no conozco nada de enfermería escolar, de la historia que has contado hasta ahora. Muy bien, pues espero que te esté gustando un poquito, que te está pareciendo interesante, genial. Y tenemos una enfermera pediátrica también muy interesada en salud escolar. Qué nivelazo, chicas. Muchísimas gracias. Pues nada, sigo un poquito si os parece con esto. Y nada, quería contaros, porque esta se me ha pasado, aquí en Europa daos cuenta que ya en Londres, y ya os digo, porque acordaos de los años que estábamos hablando antes de Nueva York, y sí que es verdad que en Europa la importancia de la enfermera escolar se defiende por primera vez en un congreso que se hace, que se llama Higiene y Demografía, que se celebra en Londres en 1891. Se plantea los beneficios de revisar regularmente la salud de los escolares, es decir, estas fotos que os pongo aquí, ¿ves? No me equivocaba, esto es de Londres, de Reino Unido en general, de la parte de norte vamos, lo que nos pilla a nosotros justo encima de España, y son fotos originales recuperadas de entre 1895 y 1900, ¿vale? Se funda en 1991 y claro, mirad las fechas porque a mí es que me trae esto por el camino de la amargura del retraso que llevamos. Se funda la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud y actualmente hay 43 colegios que participan, perdón, 43 países que participan en este proyecto, realmente casi toda Europa. España se encuentra en ellos y la idea precisamente es un poco pues poner en común cuál es la situación, cómo os lo estáis haciendo en cada colegio para que esa red de Europa pues, pueda ayudar a unos centros en otros. La realidad es que esto en España, vamos, os diría que prácticamente no se utiliza. O sea, yo de hecho esta red europea yo la he encontrado investigando y preparando material. No es que se hayan nunca puesto en contacto conmigo ni que haya recibido de alguna forma recursos de ellos o que lo haya encontrado de una forma sencilla, ¿vale? Bueno, esto a día de hoy, y creo que estos datos no están del todo actualizados, pero porque no los he encontrado, me parece que el último que he encontrado era de 2018, no encuentro documentos más tarde de ahí, en el que en ese momento aproximadamente había 160 escuelas españolas que pertenecían a 7 comunidades autónomas diferentes. ¿Vale? Mira, dice por aquí, yo acabo de salir de la carrera y me interesa mucho esta figura y en la carrera no enseñan nada. Es verdad, o sea, yo ya os digo, yo en la carrera no supe nada porque sí que es verdad que tuve compañeras y creo que ahora en algunas especialidades, como sobre todo creo que es comunitaria, si no me equivoco, están haciendo parte de los rotatorios en los centros, que ahora vamos a ver un poco el dilema que hay ahí con el tema de la enfermería escolar en cuanto a colegio sí, o sea, perdón, comunitaria o una figura nueva como es la enfermera escolar. Y en la universidad yo sé que tuve compañeros que durante el proceso de prácticas de pediatría sí que estuvieron haciendo rotatorios, creo que poquito, 15 días, en centros escolares públicos, ¿vale? Como os digo, en España la documentación histórica es muy escasa, muy escasa. Esto es parte del temario que se da en el máster nuestro, que ya os digo que tampoco quería ser súper pesada porque yo creo que os interesa más luego qué funciones tenemos, cómo va, cómo se contrata, cómo va el tema de las consejerías y demás. Y bueno, no quería ser muy pesada, ¿vale? Pero simplemente un pelín de historia, y no me matéis, que surge en España en los colegios públicos de educación especial hace ya más de 30 años. O sea, hace 30 años solo se pensaba, claro, no sé si habéis estado alguna vez en un colegio, yo he trabajado en un colegio de educación especial y la verdad es que es tremendamente duro.
pues os diría que es una especie de hospital de día, dependiendo también de, bueno, el tipo de alumnos que tengan, pero es bastante complicado y bueno, pues como os digo, no te suelen enseñar para esto. Y bueno, pues lógicamente, si veis el tipo de alumnado que hay, el tipo de paciente realmente, os dais cuenta de que es necesario. O sea, yo, de hecho, trabajé en el Colegio Vicente Ferrer de Educación Especial y ahí éramos 7 fisioterapeutas, 3 enfermeras, había pediatra, o sea, había un equipo sanitario importante porque prácticamente os diría que todos los niños necesitan atención absolutamente de forma continua. Mirad, pregunta por aquí, Irene. ¿Cómo ofertan este tipo? No es una especialidad, ¿vale? Es una rama, os diría, porque no es vía EIR, pero ahora os digo cómo se hace. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? En la provincia de Alicante rotan las resis de enfermería y pediatría. Mira, pues las de comunitaria no. Pues yo aquí en Madrid, si no me equivoco, creo que sí que las de comunitaria y que las de pediatría no. Pero aquí yo creo que nos ayudáis más vosotras porque yo creo que hablando como si fuera un foro de amigas nos podemos ir ayudando más. Como os digo, el primer centro que fue el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos de Madrid, que es el que se llama actualmente María Soriano. ¿Vale? La Comunidad de Madrid, os digo porque por suerte o por desgracia, pues es la más pionera y es la que mejor está en cuanto a la situación de la ocupación de la enfermería escolar, y en el año 2001 comienza a integrar alumnos con necesidades educativas en colegios públicos de infantil, de primaria y de secundaria. Entonces, esto supone algo positivo porque al menos de esta forma lo que hacen es que se obligan, entre comillas, a llevar a una enfermera donde estén esos niños, ¿vale? Esos niños que a lo mejor, bueno, pues tenían algún tipo de necesidad, sobre todo física, como pueden ser pues un niño con parálisis cerebral que tengan a lo mejor sondajes a través de sonda PEG o ¿cómo se dice? Un sondaje vesical intermitente por ejemplo, una espina bífida, pues son alumnos que no necesariamente necesitan un colegio con las características de educación especial, sino que realmente teniendo un colegio con una enfermera, por ejemplo, en este caso, pues ellos, como sabéis, no tienen afectación a nivel cognitivo y podrían ir perfectamente a un colegio ordinario, siempre y cuando, pues, no sé, si yo he trabajado también en un instituto de motóricos, si ese instituto está preparado a nivel, pues, infraestructura, pues sería suficiente, ¿vale? En el año 2008, en la Comunidad de Madrid, y como os digo, es una de las más avanzadas, fijaos estos datos, 2008 tenemos 22 enfermeras en centros escolares de educación especial y 41 en colegios públicos ordinarios. Es decir, estamos hablando de 63 enfermeras. En Nueva York, en el año 1912 teníamos, o 14, perdón, teníamos 400 enfermeras. O sea que imaginaos lo mal que vamos. Vale, sigo por aquí ahora. Me preguntáis un poco cómo, perdonad, voy a beber un poquito de agua. Preguntáis cómo se oferta esto. Realmente vamos a ver dos opciones, ¿vale? Puede haber colegios privados que, como sabéis, contratan, incluso tienen médico, enfermera, psicólogo, diferente equipo sociosanitario. Y por otro lado, tenemos los concertados y los públicos. Los concertados pueden bien contratarlo ellos a través de su empresa o, vamos, desde la directiva, perdón, del centro. Sé que también hay diferentes convenios, dependiendo de la comunidad autónoma, en la cual lo que realizan es, bueno, pues como que las consejerías les ceden este personal. Y luego tendríamos la pública, que lo que se hace es que sí que se ofertan estos, bueno, no os diría que se ofertan, sino que funciona un poco como bolsas de trabajo. Y en Madrid, que yo quiero hablaros especialmente de Madrid porque es sinceramente lo que más conozco del sistema que se ha estado elaborando, y más que nada porque es la que más, vamos a decir, la que más afluencia y la que más movimiento tiene. Ha estado cambiando. Ha habido, ya sabréis, bueno, pues también por diferentes situaciones, voy a decir, políticas y a nivel de gestiones, por no meter la pata, han ido de año en año a veces tirándose la pelota de esta contratación la va a llevar ahora Sanidad, esta contratación la va a llevar a Educación, tema también de personal laboral y estatutario. Bueno, ha habido ahí una serie de
cambios y de condiciones que han hecho que la situación pues vaya cambiando. Entonces, a día de hoy, en la Comunidad de Madrid, los centros públicos que tienen concedida una enfermera se realiza a través de la Consejería de Educación, ¿vale? Lo que puedo deciros es que ha habido muchísimo trabajo, porque teniendo en cuenta la situación en la que tenemos, hay mucho movimiento, hay mucho trabajo de enfermería y se han ofrecido, por ejemplo, muchos interinos, se han ofrecido muchos puestos y muchos contratos a las enfermeras en hospitales que han vuelto a sus hospitales y han dejado los centros escolares. De hecho, yo dejé mi plaza que después de 6 años en octubre y nos costó cubrir la plaza. De hecho, bueno, yo cuando renuncié a mi plaza, yo sé que ellos estuvieron llamando y demás, pero no encontraban a nadie. Incluso me llegaron a preguntar a mí, porque yo avisé con tiempo, que si conocía a alguien porque no encontraban a nadie para cubrir esta plaza. ¿Vale? Entonces, bueno, la verdad es que hay bastante movimiento. Hay una piña muy grande en Madrid. Yo sigo formando parte de los grupos de WhatsApp y de tal, y tenemos grupos de WhatsApp con más de 257 enfermeras y la verdad es que nos apoyamos un montón y nos enteramos de mucho y estamos ahí muy, muy metidas en qué sucede, ¿no? Dentro de Madrid, como os cuento, la concesión, porque ahí dices, vale, Esther, pero ¿por qué en algunos colegios hay y en otros no? La realidad de por qué en algunos colegios hay enfermera o no en la Comunidad de Madrid ahora mismo es porque haya un paciente con diabetes, porque haya un paciente con sondaje vesical intermitente o bien con alimentación a través de sonda PEG. ¿Vale? Esas serían como que las 3 situaciones. Os pongo el ejemplo, yo tenía un niño, aparte de con estas, he tenido de estos 3, he tenido la verdad los 3 tipos en los colegios donde he estado, pero por ejemplo también tenía niños con epilepsias, además con crisis muy recurrentes, que os diría que todos los días. He tenido, hablo en presente todavía, he tenido niños con fibrosis quística, más de 20 alérgicos, más de 15 asmáticos, bueno, alumnos con migrañas bastante fuertes, o sea que al final es un poco, bueno, esto es como todo, ¿no? Sabéis que podemos ir a un puesto de trabajo y siempre decimos, no, puedes trabajar tanto como quieras. Es cierto que hay muchas compañeras y muchos compañeros que van allí y hacen lo mínimo, pero yo creo que eso como en cualquier puesto en el que estemos, pero sí que os digo que si se quieren hacer cosas, se pueden hacer muchísimas cosas. Es un trabajo precioso, es brutal, para mí ha sido una de las etapas más bonitas de mi experiencia profesional, es muy agradecida. Y bueno, hay que seguir luchando porque es verdad que la situación no es la que nos gustaría, pero merece realmente la pena. Vale, aquí os hablo de esta controversia, de dónde proviene el recurso, qué sucede y qué situación tenemos. Por un lado tenemos a la enfermera escolar y la enfermera comunitaria. Aquí ha habido mucho lío porque también a lo largo de la historia de nuestro país pues se ha ido cambiando y, como os digo, se ha ido lanzando la pelota a un tejado. En un principio se quiso que esta función la asumieran las enfermeras de los centros de salud, pero yo no sé si habéis trabajado en los centros de salud, tienen una carga brutal. Entonces, pretender que vayan a los colegios, pues yo pienso que habría que dar 2 opciones, o liberar de la carga que ya tienen en los centros de salud para que puedan ir a los coles, o bien decir, vale, pues igual que se hace un liberado sindical, imaginaos pues que se haga un liberado escolar, o sea, es decir, que una persona de comunitaria pueda ir a los colegios. No sé, a mí esto no soy ministra, pero que se distribuyera, imaginaos, por área, pues una enfermera comunitaria para 5 colegios de la zona y que pudiera realizar este tipo de situación, o sea, de intervenciones, porque como os digo, realmente, si no tenemos un niño, un menor, una menor escolarizada con alguna de estas 3 patologías que os pongo aquí, en la Comunidad de Madrid no se concede una enfermera escolar, que luego a veces es como un poco, para mí, una pérdida de recursos, porque luego con un niño hay una enfermera, pero luego hay 10 niños con un montón de problemática que a lo mejor no es una de estas 3 y no hay enfermera. Y luego, aparte, que ya lo veremos, pero parece que las competencias, tú al final estás como por ese niño. Entonces, están muy cogidas con pinzas a nivel de contrato, ya no digo ético y moral, pero a nivel de contrato están muy cogidas por pinzas las competencias que tenemos con respecto a estos niños. Entonces, bueno, pues aquí creo que se podría hacer mucho más y sé que la enfermera que quiere hacer mucho más, hace mucho más
y la que no, pues también, como os digo, se queda, bueno, viendo series de Netflix en el ordenador y no se mueve de su salita, pero eso ya os digo, yo creo que pasa en todas las profesiones y en todas las ramas. Vale, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues esto que me ha adelantado un poco, la enfermería comunitaria realmente tienen una carga de trabajo y una presión asistencial muy elevada en la mayoría de las zonas de salud y más aún ahora, pandemia y pospandemia. Entonces, bueno, si se pudiera, como os digo, liberar de alguna forma esa carga, pues yo creo que sí que sería una opción, pero teniendo en cuenta la consulta, teniendo en cuenta los domicilios y teniendo en cuenta la EPS que ya de por sí hacen también de sesiones clínicas en muchísimos centros de salud, imaginaos sumar el centro educativo, que aún así las hay que lo hacen, porque yo he colaborado con muchas de ellas y la verdad es que son impresionantes, os diría. Bueno, pues aquí es donde os digo que está la controversia. ¿Qué se hace? Se crea una enfermera escolar como figura que, claro, estaría a caballo, ¿no? Realmente esa especialidad entre enfermería pediátrica y enfermería comunitaria. Pero bueno, yo realmente creo que, y esto es mi opinión personal, que absolutamente es rebatible, ¿no? Pero yo lo que me he encontrado es que nos estamos como un poco peleando entre nosotras de comunitaria, pediatría, enfermería escolar, no sé qué tal igual, y mientras nos peleamos entre nosotras, la administración se aprovecha y no cubre esas plazas. Entonces, ya os digo que me puedo equivocar o que puede haber formas diferentes de hacer las cosas, pero yo un poco mi opinión es, bueno, así un poco bélica, de vamos a ocupar esas plazas y ya cuando las tengamos vemos quién lo puede hacer, pero primero vamos a pelear porque se conceda tener la enfermera. Bueno, al final no sería necesario, ¿cómo quiero transmitiros? No sería necesario hacer una especialidad. Al final, enfermería de quirófano, enfermería de urgencias, enfermería perfusionista, yo creo que son formaciones que mientras no tengamos una especialidad se puede hacer viable siempre y cuando hagan esta formación específica de estas áreas, porque yo he aprendido muchísimo, pero muchísimo. Yo pensaba que lo iba a controlar perfectamente y yo he aprendido un montón. Mirad, hay aquí una compañera de Cataluña, que os voy a leer su comentario, dice, soy enfermera de salud y escuela en Cataluña. Estoy toda mi jornada en 4 institutos y 9 colegios. O sea, esto me parece una barbaridad. Porque no sé si, Claudia, podrás decirnos el número de alumnos si lo tienes más o menos controlado. Y además vacunación escolar y consulta abierta. Me parece o sea, esto me parece hasta, os diría que una locura y una falta de todo, porque es una locura. O sea, 4 institutos y 9 colegios es que no me lo quiero imaginar. Yo, para que os hagáis una idea, tenía en mi colegio 525 niños el último año. Pues si multiplicamos eso por 9, estamos hablando ya mínimo de 4.000 y pico, casi 5.000 más 4 institutos. Una locura. Claudia, gracias por contármelo. Y aparte pasabas consulta, porque dices salud y escuela. O sea, aparte tenías la escuela y la vacunación pediátrica. Me estoy quedando alucinada. No sé si hay alguien por aquí que puede compartir sus cosas, porque yo creo que esto nos puede motivar. No sé qué os ha parecido mi opinión, si pensáis que sí o que no, porque ya os digo que yo veo un poco eso, ¿no? Que nos peleamos un poco entre nosotras y eso evita que podamos poder seguir cumpliendo y seguir creciendo en esto. Perdonad que me han llamado. Bueno, ¿qué pasa en tema sindicatos? Esto también como opinión impopular. Bueno, yo esto es lo que más he encontrado y lo que es un poco, no lo vas a encontrar en ningún sitio escrito a lo mejor, pero es un poco la tendencia que hay, ¿vale? Es verdad que SATSE sí que pelea un poco más por esa importancia de la creación de una enfermería escolar y que se creen nuevos puestos de trabajo en los centros educativos. Y por otro lado, UGT lo que dice es que no, que vamos a desarrollarlo en totalidad desde la figura de enfermería comunitaria para que se incluya, que en realidad es que también tiene sentido, si yo no me meto ahí, porque tiene mucho sentido que esto también, porque además pensad, nosotras, yo me he buscado la vida, que luego os hablaré de ello, pero en los colegios no tenemos sistemas de datos, no tenemos, sobre todo los públicos, los privados tendrán sus sistemas de pago y de almacenamiento de datos y hay diferentes aplicaciones de pago, pero
en el colegio no tenemos acceso a Horus, a AP Madrid, a, bueno, no sé cómo se llamarán en las diferentes comunidades autónomas. Entonces, claro, lo suyo sería poder hacer esas intervenciones y registrarlas para que también desde el centro de salud la vean. O si yo detecto una alteración en el patrón, en cualquier patrón funcional o altero una alteración o aprecio una alteración de la salud de ese niño o de esa niña, lo podamos siempre volcar al colegio. Y luego, por otro lado, pues fijaos qué importante, tema alergias, información del paciente que sea relevante, o sea, cualquier cosa, qué importante es que si yo voy a atender a un niño, conocer su historia, ¿no? Mirad, a ver, por aquí hay un comentario, dice, a ver, dice, por aquí una, no leo los nombres así, no, por si acaso, dice, coincido en tu opinión totalmente, mientras nos echamos piedras a nosotras mismas, la administración se lava las manos. Yo, hombre, no diría que soy experta, pero pues de los años que llevo aquí es mi sensación de lo que está sucediendo. Y por aquí la compi de Cataluña dice, el programa de salud y escuela contempla la escuela abierta, que es un espacio para los institutos, para abordar temas de salud sexual, hábitos tóxicos, salud emocional, etcétera. Vale, o sea que también tienes esa parte de la consulta. Bueno, pues mirad, os quería compartir también aquí algunas de las noticias, que esta noticia, si no me equivoco, es de justo la vuelta de la pandemia, pero no 2020, sino cuando nos incorporamos en 2021, que ahí, pues claro, nos hicimos como muy importantes, pero fijaos, no como enfermeras escolares y con todo lo que tenemos por hacer, sino por el tema de la coordinación COVID, que realmente a mí me dio mucha pena, porque al final la coordinadora COVID en muchos centros ni siquiera era un sanitario. O sea, si tú formas a una persona, eso lo podría hacer cualquier persona. Entendedme lo que quiero decir. Que teniendo en cuenta que el tema de la coordinación COVID lo podría asumir cualquier figura dentro del centro escolar, ahí sí que se pusieron las pilas para contratar enfermeras. Y luego, cuando estamos hablando de la importancia de prevenir y de educar en salud y de detectar problemas a nivel de la infancia en toda su vida, resulta que no consideran interesante contratar a una enfermera. Pues a mí, sinceramente, me da mucha pena. Yo creo que además también políticamente, y me da igual el partido, fue un poco la medida de decir, venga, vamos al colegio y para que no se quejen mucho vamos a contratar enfermeras para que vean que está controlado el tema del COVID. Ya os digo que las comunidades autónomas con más enfermeras escolares solo tienen una en el 20% de los colegios, o sea que es por ejemplo el de Madrid. Entonces, bueno, se sabe que los profesores, nosotros mismos, los padres, no cesan de reclamar esta figura, pero realmente pues seguimos en la situación en la que estamos. A ver, aquí alguien ha leído un comentario súper largo, pero os lo voy a leer, que es de País Vasco. Mira, dice, en País Vasco la salud escolar la asume solo una zona y unos pocos centros. El resto lo realiza la enfermera de pediatría del centro de salud y esa enfermera realiza revisiones al niño sano en el colegio de 6, 10 y 13 años, vacunación a esas edades y todo lo que solicitan los colegios. Charlas sobre hábitos de vida saludable, charlas de información a los profesores y aparte su agenda abierta con cupo de pacientes del centro de salud. En el centro de salud donde yo estoy rotando ahora hay más de 400 revisiones, más vacunas por cada curso académico. Claro, es que en Madrid no se vacunan los coles, se vacunan los centros y lo llevan sus padres. Porque fijaos qué importante, si ponéis una enfermera escolar, los padres no tendrían absentismo laboral porque no tendrían que llevar ellos a los niños al cole. O sea, a la vacuna se les vacunaría en el cole. Pero bueno, sigo. Vacunas por cada curso académico, por lo que a la enfermera no le queda otra que trabajar en casa para poder preparar las sesiones. Y como somos tontas, lo hacemos. Y perdonadme el poco formalismo diciendo esto. Pero bueno, ¿cuál es la situación actual? Lo que se piensa es que en Madrid hay más o menos, ya os digo que estos datos no están actualizados, unos 700 centros escolares que cuentan con enfermera, ¿vale? Y ahí habría que sumar los concertados, porque ahora os contaré porque hacen para salir en los medios de comunicación y para hacer ellos sus propias estadísticas, pues hacen un poco de trampas. A veces son enfermeras de centros, pues lo que hemos visto, ¿no? De centros de salud y dicen que son pues lo llaman enfermeras escolares, son de centros privados y los cuentan como dentro de esos datos. Entonces, bueno, la verdad es que está bien, ¿vale? A ver. Y esto ya os lo he dicho, ¿no? Que dentro, si se tiene en cuenta, este dato os lo quería dar, es verdad, si se tiene en cuenta que en la región hay 3.700 colegios, en Madrid
te das cuenta de que no es tanto, porque a priori pensamos 700 colegios y decimos, un montón, pero es que 3.000 no tienen enfermera. Y yo, desde que estoy he estado en esta figura, y fijaos también qué importante, los profesores no conciben ya un colegio sin enfermera. O sea, dicen, qué locura, cómo hemos estado haciendo esto y cómo no ha pasado cosas más graves, teniendo en cuenta lo importante que es esta figura. ¿Vale? Aquí os diría eso, que solo 2 de cada 10 centros educativos tienen una enfermera escolar. Y ahora os voy a hablar de 2 asociaciones que hay en España, de las 2 más famosas, que creo que es importante que las conozcáis porque ambas han hecho un trabajo maravilloso por la enfermería escolar. Yo las llamo el Madrid-Barça porque una está como más en Madrid y la otra está como más en Cataluña, pero la verdad es que si les escribís, si habláis con ellos, yo no he tenido ningún problema con ninguna de las 2. Siempre que he pedido ayuda me han echado un cable. Claro, son asociaciones que hacen algo brutal, no solo a nivel nacional, sino incluso también fuera del país, pero es que no dejan de ser asociaciones. O sea, que quiero deciros con esto y que, jope, qué rabia que tengamos que seguir, porque además son Natividad y Engracia Soler, que son las 2 enfermeras escolares que se dedican ellas a esto, o sea, que no son las instituciones, que no es esto, ni siquiera lo pelean desde el colegio, no lo están haciendo desde las consejerías de sanidad, no lo están haciendo desde el ministerio, son ellas las que se están peleando. Y bueno, yo creo que es importante simplemente que las conozcáis, que bichéis sus páginas web, sus redes sociales, tienen un montón de información y de documentación que os puede ayudar y que yo creo que son muy útiles que las conozcáis. Y lo mismo, a mí nadie me lo dijo. Luego, si os interesa, os cuento un poco cómo fue mi historia, pero bueno, pues que en este caso yo me busqué la vida, encontré yo las asociaciones y fui yo quien me puse en contacto con ellos. AMECE sería la de Madrid, ¿vale? Y ACESE es la de Cataluña. Esta se funda, esta primera AMECE en 2008 y bueno, pues tienen eso, un grupo de enfermeras. No sé si hay aquí alguna que pertenezca, que probablemente sepa también si está dentro más información que yo. Pero bueno, yo personalmente mostrar mi agradecimiento a las 2 asociaciones porque yo he recibido ayuda de las 2 cuando lo he necesitado y creo que han tenido un papel muy importante ambas asociaciones, vamos, importante no, importantísimo y súper decisivo dentro de la enfermería escolar. Esta sería CESE, ¿vale? No sé si veis bien los loguitos, que tengo aquí la pestaña de chat abierta, pero mirad, esta es la de AMECE, hemos dicho, y esta es la de ACESE, ¿vale? Que también es la asociación que sí que os diría que está como un poquito más en la zona de Cataluña, Valencia y demás, y luego AMECE pues está más en Madrid. Pero como os digo, cualquiera de las 2, si os ponéis en contacto con ellos, estoy segura de que os van a echar una mano. ¿Vale? ¿Cómo es la contratación? Pues ya os digo que aquí incluso me podéis ayudar vosotras, pero en Madrid esa es la situación ahora mismo, depende de la Consejería de Educación. El personal, creo que todavía hay contratos de ambos tipos, del estatutario y laboral, y además también, bueno, es un tipo de contrato de obra y servicio, que esta sí que es la faena. Bueno, faena o no faena, hay gente que le viene bien. Lo que te hacen son contratos que se llaman fijo discontinuo, es decir, más o menos se sabe que si tú quieres y no hay ningún problema y tal, vas a continuar los próximos años. Como yo os digo, yo estuve 6 años seguidos, pero se te acaba en verano, es decir, a ti te despiden en junio y te vuelven a contratar en septiembre. El verano no lo cobras, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que digo que puede venir bien porque gente como yo aprovechaba y me iba al hospital. Y yo luego, julio, agosto y septiembre, trabajaba en el hospital. Y entonces luego me volvía al colegio. Entonces, a mí personalmente era una kamikaze, pero me gustaba y me venía bien para lo que yo quería compaginar, porque es verdad que iba al colegio y a veces tenía, ¿no?, como más ganas de volver a la, iba a decir de la adrenalina, pero en el cole también hay adrenalina. Pero eso, volver un poco al hospital y entonces, bueno, me venía bien. Entiendo que para otras situaciones, con familias y demás, pues no. Cosa positivísima para mí, que son contratos de 9 meses, que conoces tu horario desde el día 5 de septiembre que empieza el curso al 30 de junio, sabes los puentes que vas a tener, la Semana Santa, la Navidad, todos los festivos, lo sabes desde el principio, puedes organizarte tu vida
y es un horario bueno, va a depender un poco porque yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto, por ejemplo, iba de 8 a 3, pero cuando estoy ahora, cuando estaba en el cole era de 9 a 5, o sea que bueno, que depende un poco también del centro en el que estés y de la jornada que os den, porque a veces no dan jornadas al 100%, sino que son un poco piratillas y te dan contratos de menos horas y te pagan menos, lógicamente. Pero bueno, yo os digo que para mí, vamos, porque me encanta la docencia y estoy ahora con un contrato de profesora social en la universidad, si no, seguiría en el cole. O sea, de verdad que es maravilloso. Yo, fijaos, estuve en el mismo colegio 5 años y porque cuando estuve en educación especial y en motóricos estaba itinerante, entonces me tocaba ir a los dos a la vez. Pero en este último estuve 5 años y es que es maravilloso porque les ves crecer, ves todas las intervenciones que haces, cómo tienen su impacto, por fin se pueden hacer planes de cuidados, por fin se puede valorar un montón de cosas, puedes ver la evolución de los niños. No sé, es una experiencia súper bonita, porque yo que venía de Urgencias de la Paz, que es donde siempre he estado con adultos, pues son un tipo de pacientes que ves una vez y ya probablemente nunca más vuelvas a ver en tu vida. Entonces, bueno, pues es otra historia. Mirad, esto salió publicado en 2021 y es una trampa absoluta. De hecho, nosotros lo publicamos desde la cuenta de Instagram de Máster de Enfermería, yo también lo publiqué. ¿Por qué digo que es una trampa? Mirad, volvemos a los datos esos, ¿no? Pero si os fijáis, ¿no? Aquí te dicen 400, 700, pero es que te ponen colores. Y dices, uy, ¿y por qué me ponen colores? Pues que mirad, en Madrid está el color verde y sí que son enfermeras escolares. Fijaos ese dato que tenemos de 700. Pero es que si te vas, y mirad la diferencia, 70 en Cataluña, es que es brutal. Mirad ya solo, aunque no sepamos de geografía, ni sepamos de población, ni sepamos de nada, mirad el tamaño de Madrid y mirad el tamaño de Andalucía, ¿vale? Aquí hablamos de 700 y aquí de 400, pero es que mirad qué piratas han sido, que te vas a la leyenda y no son enfermeras escolares, son enfermeras de detección y seguimiento de COVID. Es decir, no estaban en los centros de salud. De hecho, he hablado hace unas semanas con varios profesores de los centros y me decían que ni siquiera estaban allí, que realmente este dato es de enfermeras que hacían seguimiento bien telefónico o bien desde los centros de salud o bien desde diferentes instituciones, pero que no estaban allí, que no son enfermeras escolares. Y sacaron esto. Como bien ha dicho otra compila de Cataluña, ese azul clarito son de apoyo de programas de salud y escuela, ¿vale? Y luego sí que, pues el resto de España, la verdad es que estamos en verde, que es así que son enfermeras escolares. Creo que cuanta más visibilidad, cuanto más peleemos y cuanto más ruido hagamos, más vamos a conseguir que instauren estas figuras. Entonces es cierto que es un poco pues tedioso, ¿no? Y dices, jope, son ganas de complicarse la vida, yo lo reconozco, pero yo desde que es que lo he conocido no he podido hacer otra cosa porque lo considero tremendamente importante. Vale, mirad, esta noticia os la saco porque si no me equivoco fue del 26 de febrero de este año, hace 2 semanas, que Natividad, la presidenta de AMECE, le hicieron un reportaje, o bueno, salió ella que la entrevistaban, que me parece maravilloso porque además lo sacaron el sábado y el domingo en 2 franjas bastante importantes de prime time, donde hablaban de que España está en esta precariedad y que solo hay una enfermera por cada 8.500 alumnos. O sea, eso es una barbaridad. Entonces, bueno, creo que es una cuestión importante. Mira, dice por aquí ACISE. ACISE, si no recuerdo mal, es la que se fusionó junto a otra para hacer ACESE, ¿vale? Que era de Cataluña. Mira, dice otra compi, en Andalucía han quitado enfermeros de comunitaria y le han asignado la competencia a la enfermería escolar como método de seguimiento entre los distritos y los centros de salud. Uy, a ver esto, ¿me lo puedes explicar mejor, Irene? Han quitado enfermeros de comunitaria, o sea, que han hecho como, vale, por el tema COVID, vale, que han hecho como si fuese esa liberación, como cuando hablamos de un liberado sindical que deja la asistencia y se va a hacer otra función, que sería algo así, ¿no? Que han dejado la consulta comunitaria y que están viendo por distritos los centros, vale, sí, para rastreadores de instituto, colegios y demás. ¿Veis? Pero que, no sé, a mí me parece como muy triste que lo hagan para el COVID, que no digo que no sea importante, pero mirad qué importantes son
la diabetes. Yo tenía niños con colesterol ya por problemas genéticos, con enfermedades genéticas, con malformaciones. O sea, qué importante poder dar asistencia a estos niños ya desde el cole, porque, perdón, si ya de por sí son niños que tienen pues muchos problemas y al final sufren de discriminación y son más vulnerables y, jope, si no los cuidamos, pues quién los va a cuidar? ¿Vale? Mirad, os hablo ahora me hacía ilusión poneros una foto mía, porque cuando yo, o sea, es una etapa dura y ya os digo que porque esta foto es o sea, cuando yo llegué a mi centro escolar, a mi colegio, la enfermería era una silla y una mesa, ¿vale? En un pasillo. O sea, yo tuve que pelearme, tuve que llamar a la dirección del área territorial, tuve que llamar, porque cuando empecé en este cole, el primer año, creo que todavía permanecía, yo empecé perteneciendo a sanidad y luego me pasaron a educación. Que ahí os digo que también me mantuvieron, perdón, el contrato. Y eso que cambiaron de consejerías y se portaron bastante bien porque intentaron que permaneciésemos las mismas enfermeras. Os pongo ahí una foto que me hacía mucha ilusión de mi enfermería y eso es el carrito que yo tenía una nevera para la medicación, porque ya os digo, a mí me decían que yo estaba solo para el niño diabético, pero es que yo tenía 12 niños con boli de adrenalina, tenía medicación que se guardaba en la nevera, el glucagón, determinadas medicaciones que guardábamos ahí. Luego, bueno, veis ahí el material, mirad, no sé si veis el ratón, estos dibujitos de aquí eran de talleres de alimentación saludable que hacía con ellos, o sea que luego, si queréis, se pueden hacer un montón de cosas. Yo me acuerdo que yo me buscaba la vida y buscaba en internet programas de salud escolares gratuitos y había pues de marcas de dentríficos, de marcas de compresas, de marcas de un montón pues este tipo de empresas que te mandaban material y te mandaban sesiones y a cambio pues eso, tenías que dar su presentación, pero bueno, estaban muy bien y te mandaban un montón de material gratuito para los alumnos, para el tema también del desayuno saludable, o sea que había muchas cosas. Mirad, esta foto os la pongo porque esta enfermera, este era mi cole, pero era una enfermera del centro de salud que correspondía a la zona. Yo estaba en contacto con los 5 centros de salud a los que mis niños que venían al cole pertenecían, sobre todo más aún, la verdad, con el tema del COVID, pero también para esto. Y ellas, la verdad es que, bueno, solo puedo hablar bien de ellas porque hacían un trabajazo impresionante, se venían para hacer esto y yo decía, no lo puedo hacer yo, y me decían, no, pero te echamos una mano, pues a lo mejor yo daba uno de salud mental y ellas daban este de salud bucodental. También importante, si sois ya enfermeras escolares, si podéis llamar a Protección Civil o podéis llamar a la comisaría de policía más cercana que tuvierais, porque a nosotros pues venían agentes tutores de la policía a dar charlas de ciberacoso, pues un montón de cosas. Y luego yo la verdad es que en el cole en el que estuve tenía muchísima suerte porque los papás, pues a lo mejor había un padre que trabajaba en el Instituto de Investigación Carlos III, que era biotecnólogo y venía a hacer talleres de ciencia con los niños, o sea que luego la verdad, y claro, esa coordinación y esa organización, pues me encargaba yo. Os pongo ahí, pero voy a ver un poquito más de agua. Os pongo ahí esos estuches porque esto fue pre-COVID, como podéis ver que no llevaban mascarilla, porque lo que hicimos fue hacer que los alumnos trajeran los estuchitos y demás para poder hacer el taller. Y mirad, aquí les he tapado la carita, pero hacíamos primero el ejercicio en casa. Había niños que, también es verdad que en el colegio donde yo estaba, había niños con bastante vulnerabilidad y con bastantes problemáticas sociales y no se lavaban los dientes en casa, o sea que también detectas muchos problemas en el cole y a lo mejor la única vez que se lavaban los dientes en el día era en el cole. Entonces, pues fijaos lo importante que era, ¿vale? Y en la foto de la derecha es cuando fuimos a lavárnoslo ya de verdad al baño. Y ahora contaros un poco que en mi necesidad nace, pues porque ya os digo, yo me sentí muy sola, me sentí muy perdida. Yo cuando los profes me veían yo les decía, imaginaos que vosotros vais a dar a pediatría clases para los niños que están ingresados de forma crónica y estáis allí solos, no hay más profesores, no tenéis a quién preguntar, si tenéis dudas no sabéis a quién hablar. Entonces, bueno, pues mi idea
nace de querer crear un máster para poder cubrir todas estas áreas. Y ya os digo que es muchísimo más de lo que os podéis imaginar, muchísimo más las competencias y las funciones y las cosas que puede hacer enfermería en el ámbito escolar. El máster tiene 10 módulos y un trabajo de fin de máster. Y mirad, por ejemplo, el módulo 1 que lo doy yo, que es legislación vigente, situación de enfermería en Europa y en España. El módulo 2, muy interesante porque además tengo, o sea, mi idea de este máster era juntar a un equipo lo más multidisciplinar posible, que ahora vais a ver, yo, o sea, a raíz de ir creándolo se me van ocurriendo y digo, claro, es que tiene que estar un logopeda, claro, es que tiene que estar un psicólogo, claro, es que tiene que estar un dentista, o sea, al final la idea era hacerlo lo más completo posible. Obviamente no somos MacGyver, no tenemos que poder con todo en el cole, pero sí tener nociones de cómo actuar ante determinadas emergencias y cómo también saber derivar o saber aconsejar a las familias. Tenemos a Priscila Giraldo, que es enfermera, es abogada y está doctorada por la Universidad de Harvard, que os da toda la parte de derecho legal, de cómo hacerlo, de cómo si tienes algún problema, si te quieren denunciar a una familia, si haces algo y metes la pata y no sabes cómo tienes que actuar, a dónde tienes que ir, bueno, pues toda esa parte. También tenemos, por supuesto, promoción y prevención de la salud, niño sano. Vais a tener, bueno, vais a tener, yo hablo ya pensando que os apuntáis, tenéis un módulo de urgencias y emergencias que lo da una enfermera especialista en pediatría y una pediatra. Psicosociología a nivel infanto-juvenil que lo da Carmen Esteban, que es especialista, es psicóloga especialista en educación infanto-juvenil y trabaja o sea, de psicóloga escolar en un centro. Luego también tenéis formador de formadores, que es esa formación que queremos, pues porque no siempre es fácil hablar en público y que no siempre se nos da bien a todos, también hay que saber aprender a hablar en público. El módulo de diabetes en el ámbito escolar, que es brutal, 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 lo da Adrián Díaz de Don Sacarino, que si no le seguís en Instagram, os animo a que lo sigáis porque hace muchísimo contenido gratuito sobre la diabetes, que es brutal. Y luego tenemos una parte muy chula, que es la optativa, que son 25 horas bien en un centro escolar de prácticas, que ha sido una locura conseguirlo, porque entre el tema COVID, entre el tema protección de datos, que son menores, bueno, todo lo que conlleva, pues de verdad que ha sido tedioso, pero estoy tremendamente orgullosa de haberlo conseguido. Es una semanita de prácticas y quien no quiera o quien no pueda, porque tenemos 53 colegios asignados, pues es verdad que no hay en todas las ciudades, pero son 53 por toda España. Entonces, bueno, se intenta buscar la mayor facilidad posible y luego quien no quiera, quien no pueda, tiene un taller de vacunación, un seminario también equivalente a 25 horas que lo da María, que es, no me acuerdo ahora mismo su apellido, pero ahora os enseño, es brutal y merece muchísimo, muchísimo la pena. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? Que no sé, bueno, estáis 39 personas. Interrumpidme todo lo que queráis, ¿vale? Y yo sigo por aquí. Yo creo que en 10 minutitos acabamos. Me dices, Esther, ¿cuándo podríamos decir en qué colegios se afectan las prácticas? Mirad, esto por protección de datos de la empresa, porque ahora os voy a decir cómo lo hemos conseguido el tema de las prácticas, se hace una vez que ya estáis matriculados en el curso. Lo que sí que os podemos decir, porque lógicamente entiendo que digas, oye, yo quiero saber si en mi ciudad hay colegios para apuntarme o no. Las ciudades os las decimos desde ya, pero los colegios os diré que ni siquiera los sé yo, ¿vale? Porque es información privada de las empresas que nos han conseguido el convenio. Entonces, una vez que ya sí que sois alumnos, se ponen en contacto con vosotros y vosotros vais diciendo qué zonas os vienen bien y os van buscando colegios en base a esa distribución. Os dan la ciudad, que entiendo que eso, bueno, son 5 días, que si fuesen 3 meses, pues entiendo que no sería suficiente, pero bueno, son 5 días. Y sí que os soy sincera, en el tema de esta primera edición nos ha resultado más complicado porque con el tema COVID, colegios que se habían ofertado luego se echaron para atrás porque se asustaron y dijeron, ay no, que venga gente de fuera, no queremos, tal, tal, tal. Pero la idea es que esto ya, pues bueno, también ha sido un poco los platos rotos de la primera edición, pero que ya, de hecho, ya hay alumnas que ya han acabado sus prácticas y ya están súper contentas. Y
Y bueno, la verdad es que estamos, o sea, yo creo que sin ninguna duda, para las que ya estéis matriculadas y demás, os lo podrán ir diciendo en cuanto que empiece la edición. ¿Vale? Claro, es que todavía decís, todavía no me han dicho nada porque no hemos empezado la edición. Os lo dirán en cuanto que comencemos la edición. ¿Vale? Dice, ¿el máster se puede hacer totalmente online? Sí, el máster se puede hacer totalmente online. Porque, como os digo, si no os vienen bien las prácticas, por la situación que sea, yo no quería que por una cuestión de presencialidad alguien se quedara sin hacer el máster. Entonces, la optativa que hacemos a través de la UDIMA, que es la universidad que nos avala, es que tengáis esos mismos créditos, pero con otra formación. Ojo, que esto nos ha pasado. Si de repente un colegio, una de vosotras dice, oye, Esther, es que yo quiero hacer la optativa de las prácticas, pero me parece súper interesante el taller de vacunación. Podéis hacer los dos. Eso no hay ningún problema. Lo único que a nivel de créditos, pues solo se os evalúa una, porque si no son 60 créditos, entonces si no tendríais más, ¿vale? Y la formación es de 60 créditos. Entonces, en cuanto a evaluación, solo se evalúa una, ¿vale? Dice, ¿es posible que de manera individual nosotros busquemos colegios y nuestros centros donde realizar las prácticas? Sí, sí que es posible. Si vosotros nos decís, oye, Esther, yo tengo este convenio, fírmamelo, te lo firma el colegio y te lo firmamos nosotros y sin ningún problema, ¿vale? De hecho, el seguro de responsabilidad que tenéis que tener también lo cubre la academia. Si os pasa algo, o si Dios no lo quiera, liáis alguno en los colegios, hay seguro, además os cubrimos durante un año entero. Aunque solo sea una semana, nosotros Amir os paga el seguro del año entero y pues ofertamos esto que yo creo que es algo muy, muy, muy positivo. Importante que estéis colegiadas, ¿vale, chicas y chicos? No sé si hay. Necesitamos que estéis colegiados porque para ejercer, aunque sea de esa forma, porque claro, aquí ya sois enfermeras, entonces, claro, si vosotras vais a hacer intervenciones de enfermería, pues lo ideal es que estéis colegiadas, ¿vale? Si no, a ver, dice, a mí me interesa Aranjuez. No sé si sabríais decirme. Ahora os digo la lista porque no me la sé de memoria, pero creo que en Aranjuez, fíjate, creo que sí que hay. ¿Vale? En Valencia también hay y no sé si habéis puesto alguna ciudad más. Baleares, tengo que verlo, me suena que sí, pero tengo que verlo, ¿vale, Caterina? Lo voy a buscar ahora. Dejo de compartir pantalla ahora y lo miro yo porque no lo tengo aquí abierto. Pero si no, escribid a la academia que en cuanto que acabemos el webinar os van a mandar un mensaje y un mail porque también os van a ofrecer un descuento por haberos apuntado y demás. Y nada, ¿vale? Para que lo veáis. Vale, mirad, este es un poco el equipo que hay, ¿vale? Yo sé que está feo que lo diga, pero es que estoy súper orgullosa del equipazo que tenemos, ¿vale? Esta primera soy yo, luego tenemos aquí a Borja Mediero, que es enfermero escolar de hace mogollón de años, que trabajó en Reino Unido y que ahora aquí está trabajando de enfermero escolar. Adrián Díaz, que es enfermero pediátrico, es el que os hablaba, don Sacarino, que tiene también especialidad en pediatría y que él es diabético y que da todo el bloque de endocrino, a Carmen Esteban, que es la psicóloga especialista en psicología infanto-juvenil, Inmaculada Moreo, que es pediatra, que también forma parte del equipo de School Nurses, Susana Salmerón, enfermera pediátrica, que os da toda la parte de enfermería, o sea, urgencias y taller de inmovilización. Porque una cosa que no os he contado, súper guay del máster, obviamente, hay muchas clases grabadas para que vosotros las veáis cuando queráis, le deis el pause, rebobinéis, lo que queráis, pero luego hay unos, si no me equivoco, son 17 webinars que son en directo para que vosotros podáis participar, podáis hacer preguntas, podáis, por ejemplo, Cristina, que es la abogada, os pone casos prácticos de cómo trabajar o cómo hacer ante un accidente. Además, le podéis preguntar todas vuestras dudas dentro también de vuestra práctica asistencial. Tenemos un policía que da eso, que es agente tutor, que os da toda la parte de ciberacoso. Tenemos un fisioterapeuta que es enfermero también, que da la parte de lesiones deportivas. Talia Manresa, que también es enfermera escolar, que os da parte del temario troncal. Álvaro Orihuel, especialista en enfermería comunitaria, profesor de AMIR, de hecho ahora es el nuevo coordinador de la preparación EIR, es una máquina y da también mucha parte del temario. María Ramírez, que no me salía el apellido, María Ramírez es la profe que da el taller de vacunación
Miguel Solana, enfermero especialista en pediatría, que también nos da parte de la formación troncal. Patricia Alba, enfermera de School Nurses, que ahora os hablo de ello, que es enfermera escolar y lleva mucha parte de toda esa organización de las prácticas. Begoña Tapia no es enfermera, pero os da también una parte que a mí me parece importantísima de la gestión de la enfermería escolar, de cómo organizarte una enfermería, de bases legales, de qué necesita una consulta, qué cosas no, pues cómo organizarte. Está súper interesante su clase. Luego tenemos a Jesús Ruiz Janeiro, que es el fundador de School Nurses, que también os da parte de teoría de una aplicación que se llama Snap, que sirve para la base de datos, para monitorizar, bueno, tiene unos recursos increíbles de cara a la enfermería escolar. Laura Cámara, que la adoro, enfermera, sexóloga, matrona, que os da un apartado de salud menstrual impresionante. Les ha encantado a los alumnos, a mí también me ha encantado. Mercedes Viñas Sánchez es enfermera y odontóloga. O sea, es una pasada y da todo la parte de traumatismos dentales, cómo, por lo menos cómo hacerlo, cómo organizarnos y cómo trabajar. Priscila Giraldo, que ya la conocéis, pero que aquí tenéis una foto, que es enfermera y abogada y doctorada en salud pública por Harvard. Luego tenemos a Miguel Bravo, se me ve emocionada, ¿no? Que voy con carrerilla para que no se os haga muy, muy pesado. Miguel Bravo es cirujano plástico y os da un taller de suturas que es chulísimo, se le ocurra un montón, tiene un despliegue de medios porque al final es online, pero es increíble. Eva García Perea es enfermera, doctora en dolor. Es directora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid y aparte es directora de 2 másteres, un máster de perfusionismo y un máster de población vulnerable. Entonces os va a dar una parte de cómo trabajar con estas poblaciones vulnerables. Beatriz Torres Pardo es psicóloga clínica. Es que digo, hablo bien de todos, pero es que les adoro a todos porque además les conozco personalmente y por eso he querido que estuvieran aquí. Beatriz es impresionante, es psicóloga clínica, especialista también en el área de infancia, es una de las profesoras más importantes de la Academia APIR, de la parte de la preparación del PIR, de Psicología Interno Residente. Y bueno, no puedo deciros nada de ella porque me quedo también muy corta. Carmen María Montes Gutiérrez pertenece a Imena, que es la otra empresa. Nosotros vamos a tener 2 empresas, School Nurses e Imena, que nos permiten hacer prácticas, ¿vale? Porque las 2 se dedican a la contratación de enfermeras escolares en centros privados y concertados. En centros públicos no es posible por normativa y por convenios y por demás historias, ¿vale? Entonces, bueno, pues que Carmen, que la conozcáis también. Carmen es oftalmóloga, está especializada en la parte de oftalmología y también os da un apartado de esa valoración oftalmológica y de cómo reconocer algunas alteraciones y cómo, ya os digo, es imposible ser expertos en todos, pero mirad qué de perfiles y no están aquí todos, os he podido poner. Tenemos también a Aina Pellicer, enfermera que forma parte de Imena, que también nos va a dar otro taller. María Pellicer, que no son hermanas, pero que también nos da otro taller. Luego tenemos a José Calvo, que es fisioterapeuta, que también nos va a dar otro taller, ¿vale? Estos que os estoy hablando son talleres, ¿vale? No forman parte del equipo troncal. Y luego Marcelo, a ver si lo sé decir, Bellucci, es italiano, es endocrino y os da también un taller súper interesante del abordaje de enfermedades endocrinas a nivel del colegio, ¿vale? De cómo tratarlo en el cole, porque a veces pues, no requieren a lo mejor un tratamiento de farmacología, pero sí que requieren determinados cuidados por nuestra parte. Como os decía, School Nurses e Imena son las 2 empresas con las que colaboramos, que ya lo saben ellos, pero estoy eternamente agradecida porque que hagan esto significa que para nosotros podáis hacer prácticas, podáis aprender, podáis tener ese contacto con el cole, aunque sea de una forma pues, de 5 días. Y ya estaría. Lo he hecho todo express para no ser muy pesada y que no aburriros. Voy a leer, vaya equipazo, sí, de verdad que es un equipazo.
El máster dura 9 meses, ¿vale? Luego se dejará, no sé exactamente cuánto, creo que 1 o 2 meses más para que podáis seguir teniendo acceso a los apuntes y al material. Podéis descargar los apuntes. La verdad es que yo sé que está feo que lo diga yo, pero es brutal. Es verdad que la primera edición hemos tenido algún problemilla, pues sí, lo reconozco a nivel pues un poco de coordinación. Ha sido una primera edición y bueno, al final la idea era un poco pulirlo. Yo me dedico todos los días a esto. Los alumnos tienen contacto conmigo absolutamente diario vía mail. Si hay un problema urgente, yo les llamo. También tenemos la opción de una tutoría al mes. Pueden llamarnos, pueden enviarnos correos. O sea, estamos intentando hacerlo lo más cercano posible. Mirad, es todo online. De momento, María, es todo online y en streaming, es decir, o grabado o en directo. Pero ahora mismo clases presenciales no estamos haciendo porque es imposible. O sea, sería imposible juntaros a todos en un área. Os vienen bien de unas ciudades, de otras. O sea, habría que. No hay volumen para poder hacerlo. No sé si me explico. Mirad, preguntáis que por qué lo hemos retrasado de abril a mayo. Más que nada porque mucha gente acaba la carrera en mayo y nos pedía que se quería apuntar. Entonces nos daba un poco de pena porque al final es solo un mes y es verdad que la idea es, como habéis visto, 9 bloques, 9 meses. Entonces la idea es que vais haciendo un bloque, un mes, un bloque, un mes, un bloque, un mes. Da tiempo de sobra. No lleva, o sea, requiere tiempo, no voy a decir que es un paseillo, pero creo que es muy llevable y de momento no hemos tenido quejas de nadie de que no llegue a tiempo o que no le dé la vida. A ver, es que antes terminaba en diciembre. A ver, espera, perdón. Y ahora coincide el máster con el próximo EIR. Pues si tenéis alguna situación personal, decírnoslo para que os lo retrasemos un poquito, para que os lo podamos a cuadrar para vuestras fechas, ¿vale? Pero vamos, el último bloque no tiene examen. O sea, porque son las prácticas, bueno, en el caso de que hagáis el taller de vacunación sí, pero de verdad que luego, o sea, es un máster para que aprendáis, no es un máster para poneros a prueba ni para haceros la puñeta. Entonces, de verdad que yo creo que es muy asequible y que tiene, o sea, os da bastante facilidad para hacerlo. ¿Vale? Muchísimas gracias, Esther, por la información. Vale. Tenía dudas si se puede acceder por alguna especialidad. No, ahora mismo no. Entonces, es algo bueno, quiero decir, para las que no tenéis la especialidad, es algo bueno porque no necesitas la especialidad para acceder. ¿Vale? ¿Que esto cambiará? No lo sé. A corto plazo, no creo. No creo porque tienen un lío formado que, vamos, no creo que, o sea, no somos tan importantes para ellos como para decir, venga, vamos a ponernos a gestionar esto y a ver cómo lo hacemos. Por suerte y por desgracia. Entonces, bueno, la realidad es la que os digo, que no creo que esto cambie a corto plazo y que es una oportunidad porque hay muy poquitas plazas anualmente de enfermería especialista vía EIR. Y si encima nos exigieran que tuviéramos que tener estas especialidades para poder estar en estos trabajos, pues ya creo que sería el colmo de los colmos, teniendo en cuenta lo que ofertan, ¿vale? Pues nada, chicas, habríamos acabado ya. Y nada, no sé si tenéis alguna duda más, si podéis, si queréis escribir. Podrías decir, mira, Caterina, hazme un favor, si como ya estás apuntada o aunque no estés apuntada, llama al máster y te dicen todas las ciudades, ¿vale? Porque estaba mirando el documento, pero no lo tengo ahora mismo en este ordenador y por no haceros perder el tiempo, llamáis y os tienen que decir todas las ciudades porque los chicos de información tienen las ciudades, ¿vale? Lo que no tienen son los coles, que ya os digo que por protección de datos no los tengo ni yo. Os los dicen ya a vosotras personalmente cuando empiezan a tramitar las prácticas, ¿vale? Pues nada, chicas, muchísimas gracias. Me lo habéis hecho muy ameno participando tanto. Lo dejarán guardado, os van a mandar ahora información al mail. Gracias, gracias, gracias. Habéis sido súper
amables y os agradezco la atención que además habéis estado durante todo el webinar, ¿vale? Así que un saludo súper grande. Como veis a Instagram, sé que me escribís, pero es que es imposible porque no doy abasto. Así que todas las dudas del máster que tengáis, escribid a la academia que os responden sin problema. ¿Vale? Un súper placer y gracias. Yo me quedo aquí unos minutos por si alguien tiene dudas, pero muchísimas gracias. Vale. A ver. Gracias, gracias, gracias. Estoy encantado. Gracias, Patricia. Me hace mucha ilusión, ¿eh? Nada, os quedáis aquí 20. No sé si es porque queréis hablar conmigo. Vale, estás a la espera de pillar la plaza e ir. Si no te apuntas ahora mismo, os podéis apuntar, ¿eh? Aún estando en el EIR, que de verdad que os ayudamos un montón, que la idea no es complicaros la vida, sino todo lo contrario. Que te lo plantearás después. Bueno, sí, vale, pues no te preocupes. Yo encantada. Espero que sigamos muchas más ediciones. Así que bueno, voy a detener ya la pantalla porque no sé si hay alguna pregunta que a veces escribís. Mira, yo no me dedico a ello, pero me gustaría, por eso quería primero informarme. A ver, a ver si consigo leer esta pregunta bien. Aquí lo leo. Ah, mirad, aquí se han quedado unas preguntas, perdonadme porque no las he visto. No me dedico a ello, pero me gustaría, por eso me gustaría informarme. Soy de Zaragoza y soy enfermera desde 2008. El año pasado terminé un máster después de mandar CV a todos los coles y no recibí ni una llamada. Una pena, porque entiendo que has llamado a coles privados. ¿Cómo lo has hecho? Nosotros, mirad, otra cosa que hacemos, la empresa de School Nurses y de Imena nos mandan las ofertas laborales que ellas tienen y nosotros a nuestros alumnos se las mandamos. Ay, estos habéis sido un montón y no lo he dicho, pero bueno, que tenemos también bolsa de trabajo. Precisamente lo que queremos es favorecer pues entendemos que yo he hecho ya 3 o 4 expertos universitarios y un máster y luego nadie me ha dado trabajo de algunos de los que he hecho. Entonces sabemos que al final muchas veces esto es pues formación complementaria, pero bueno, pues que esté la opción de daros esta oportunidad. ¿Vale? ¿Dónde podemos ver las competencias de las enfermeras en los coles? Pues es que esto, chicas, es muy difícil. Quiero decir, es lo que os decía, que cada comunidad autónoma determina unas competencias porque determina que debe haber enfermera en determinados casos. Entonces, AMECE tiene, no lo llamaría un decálogo, tiene una guía de competencias de enfermería que a mí me gusta mucho, que os invito a que le echéis un vistazo. ¿Vale? Y no sé si hay por aquí alguna pregunta más. Vale, pues creo que ya estarían todas. Ya os dejo vivir y os dejo en paz, ¿vale? Mira, aquí dice una que va a hacer el curso y el máster. Pues me alegro un montón, Caterina, porque yo creo que te va a venir muy bien, porque al final la formación de leer, o sea, del máster, os vale para leer también. ¿Vale? Pues nada, chicas, un súper placer. Es que veo que sois todo chicas, por eso hablo en femenino. Y gracias por haber estado aquí, ¿vale?